Buenas tardes, mi nombre es Mario Enrique Silva Jiménez y voy a exponer el patrón Abstract Factory. Vamos a ver el concepto del patrón de diseño. Después vamos a analizar un diagrama de clases que realicé en Umlet, un UML, para verificar pues cómo está la codificación de mi programa y la vamos a abordar asimismo con codificación. Entonces vamos a comenzar con el patrón Abstract Factory. Ok, el patrón de diseño Abstract Factory. ¿Qué es este patrón? Pues es una herramienta muy útil para abstraer la creación de objetos relacionados y garantizar que se utilicen los objetos correctos. Este patrón se utiliza para proporcionar una forma de encapsular un grupo de fábricas individuales que tienen un tema en común. ¿Qué partes conforman el patrón? Bueno, son tres las que conforman el patrón principalmente. O podrían ser cuatro, que sería la interfaz abstracta de la fábrica, que es el Abstract Factory per se. Luego las fábricas concretas, que sería el Concrete Factories, que son pues ya las implementaciones de la interfaz. Después está el producto abstracto y el producto concreto, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos cuatro elementos, algunos repetidas veces dentro del programa, y pues son los cuatro elementos esenciales del patrón. ¿Cómo funciona? Bueno, se crea la instancia de la fábrica apropiada en función del contexto. El contexto que vamos a hacer en el programa para ir planteando es una tienda de pizzas, o bueno, tres tiendas de pizzas. Una en Chicago, otra en Nueva York, y yo elegí Tijuana como la tercera, aunque el programa que vimos en el libro incluía California. Yo solo quise meter Tijuana por gusto, ¿no? Es un capricho propio. Entonces, ese es el contexto. Tres tiendas de pizza que son de una misma cadena, por así decirlo. Entonces, se genera la fábrica apropiada en función del contexto, como dice, y pues selecciona los productos adecuados dependiendo de la fábrica que uno selecciona. Por ejemplo, para ir entrando en tema, siguiendo pues el ejemplo que vamos a utilizar, si en Tijuana se utiliza un tipo de queso, en Nueva York otro y en Chicago se utiliza un tercer tipo de queso, pues dependiendo de la fábrica que utilicemos es qué tipo de producto vamos a utilizar en dicha fábrica. Tiene varias ventajas que pues la primera es pues, la posibilidad de crear objetos relacionados entre sí sin conocer sus clases concretas. También está la facilidad de modificar las familias de objetos que se crean y la capacidad de garantizar que los objetos creados sean coherentes y compatibles entre sí. Vamos a ahondar más en esta parte, ya viendo pues el programa, ya vamos a entender mejor estas ventajas. El patrón de diseño es desacoplado. Es considerado un patrón desacoplado debido a que elimina la necesidad de que los clientes conozcan con exactitud las clases concretas de los objetos que están siendo creados. Eh, y por último, más o menos qué situaciones son las en las que se podría aplicar el patrón Abstract Factory, ¿no? El patrón Abstract Factory se utiliza comúnmente en situaciones en las que se requiere una gran flexibilidad en la creación de objetos, como cuando se trabaja con múltiples sistemas operativos, bases de datos o entornos de desarrollo. También se utiliza a menudo en el contexto de la programación orientada a objetos y en distintos tipos de aplicaciones empresariales. En este caso, nosotros estamos pues aplicando la programación orientada a objetos para implementar el patrón Abstract Factory. Vamos a usar el lenguaje de programación C Sharp y la aplicación va a ser de consola. Quería yo trabajar con un fondo de pantalla animado en el que tú pudieras elegir las pizzas aquí, una tienda aquí, poniendo TJ, Chicago y New York aquí a la izquierda, pero fue más trabajoso de lo que pensé, así que mejor lo dejé en aplicación de consola. Ahora vamos a analizar lo que es el patrón implementado en el diagrama de clases que yo realicé. Este diagrama de clases lo hice a base de mi código, ya que conforme avanzaban las clases yo estaba pues experimentando con el código hasta que funcionara según lo indicado. Entonces me salté este paso, ya que por norma general el docente también lo indicó. Se hace un diagrama de clases previamente antes de programar, pero es cierto que uno como estudiante tiene el entusiasmo de empezar a programar sin checar cualquier tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, para pues entrar en materia, por así decirlo, tenemos varias clases y varias interfaces. Tenemos una clase abstracta pizza con múltiples métodos, ¿no? Prepare, bake, cut y box. Pues preparar, la cocinas, la cortas y la metes en una caja, ¿no? Y dependiendo de
tipo de pizza, vamos a utilizar 4 pizzas específicas, que sería la pizza de queso, la pizza veggie, la pizza de almejas y la pizza de pepperoni. Es qué ingredientes vas a utilizar. Hay que recalcar aquí que, en teoría, lo que se está contemplando para los tipos de pizzas, para implementar las fábricas, no es la cantidad de ingredientes per se, la que tú decides en los tipos de pizza. Por ejemplo, al menos a como lo implementé yo, las 3 cheese pizza que hay en las 3 tipos de tiendas, o los 3 tipos de pizzerías, utilizan un tipo de queso exclusivamente, una salsa y una masa. Podríamos generar un arreglo para tener múltiples tipos de quesos, no es una pizza de 3 quesos, para una y la otra que sea un simple queso. Eso ya sería otro tema. Se ve un poquito este tema de los arreglos con las pizzas de veggies. Pero aquí lo que se elige no es, en el prepare, no se elige como que un procedimiento específico, sino que se seleccionan los ingredientes en el método prepare. Y dependiendo de qué factory de ingredientes, qué fábrica de ingredientes selecciones, es pues qué ingredientes vas a elegir. Por ejemplo, vas a elegir un tipo de queso para cierta tienda, vas a elegir otro tipo de queso para otra, pero no vas a elegir un modo de implementar el queso porque ya sería un poquito más contraproducente para lo que se quiere ver aquí. Entonces, tenemos nuestra clase abstracta pizza y 4 implementaciones de la misma, 4 clases concretas que heredan pues propiedades de la clase pizza, que es lo que podemos ver en esta parte. Ahora, tenemos estos métodos prepare aquí porque se van a sobreescribir, perdón, la pronunciación, dependiendo de qué tipo de pizza se seleccione. Por ejemplo, la cheese pizza pues tiene masa, salsa, queso. La veggie pizza tiene masa, salsa, queso, vegetales. La clam pizza tiene masa, salsa, queso, las almejas. Y la pepperoni pizza tiene lo mismo que la veggie, que es masa, salsa, queso, veggies y pepperoni. Pensaba dejarla sola, pero pues quitaría la necesidad de tener esta. Luego ya después encontré una manera, bueno, tampoco es de encontrar, ¿no? No es magia, ¿no? Pero pues le di un motivo para existir independientemente de si lleve veggies o no, que es cambiando el ingrediente del pepperoni, por eso agregué la TJ Pizza. Aparte de un queso diferente, bueno, todos los ingredientes son diferentes entre sí, pero aparte de un queso variado o más mexicanizado, por así decirlo, me inventé un ingrediente llamado pepperoni de chorizo. Una mezcla entre el proceso como se hace el chorizo y cómo se pues elabora el pepperoni. Pues imagínate rodajas de pepperoni con un toque de chorizo, ¿no? Por eso mismo elegí TJ para agregar ese ingrediente. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Ok. Ahora, eh, cuando ya contamos con esta clase que es aquí, que es la primera parte donde podemos percibir que algo, que el programa o que las clases están desacopladas, ya que pues se implementa esta y ya, no tienes que tú elaborar aquí, ya tal vez tú puedes decidir otras partes, otros ingredientes, otro método de preparación en esta sección, en vez de andar modificando pues el resto del programa, que es el beneficio de la Star Factory, pero pues ya no tienes que depender o realizar cambios en otros lados si tú tienes ese capricho, ¿no? Esa necesidad. Una vez definimos esta pizza, también tenemos que definir unas cuantas interfaces de los ingredientes. Las interfaces de los ingredientes las obtenemos de distintas maneras, por así decirlo, o las vemos en múltiples secciones. Por ejemplo, aquí tenemos una interfaz para generar los ingredientes, que es la interfaz de Pizza Ingredient Factory. Y estas generan sus 3 fábricas y ya heredan de la interfaz o implementan la interfaz en clases concretas que pues crean ya dependiendo de los ingredientes concretos, pues definen qué tipo de masa, qué tipo de salsa, qué tipo de queso, los vegetales, etcétera. Y tenemos la Pizza Store, que sería el corazón del programa, la parte principal, ya que es una tienda de pizzas a final de cuentas. Aquí tenemos el Create Pizza y el Order Pizza. Cuando se crea la pizza, em, cuando tú creas una pizza, dependiendo de qué store selecciones, es pues qué estilo de pizza vas a pedir. Aquí hice un poquito de trampa a la hora de implementar la interfaz de los ingredientes, ya que seleccioné la flecha viniendo del Pizza Store, pero como tal, el Create Pizza, aunque sí está aquí,
este método se altera ya dependiendo del Pizza Store y es donde tú implementas el Ingredient Factory. El Ingredient Factory no se utiliza en la clase abstracta de Pizza Store, pero pues desde aquí surge el método. Entonces, aquí realmente estas tres son las dueñas de esta línea de acá. Ahorita las voy a borrar nada más para recalcar que estas tres líneas siguen este tramo para llegar pues a la implementación de las fábricas de ingredientes. Pero lo puse acá pues para que no sea tan confuso, ya que mi diagrama de clases no es precisamente muy fácil de seguir. Ahora, cuando tú creas los style de pizzas, es donde tú implementas la primera parte concreta de tus interfaces. Declaras la masa, declaras la salsa, el queso, las almejas, los veggies. Los veggies son la parte más variada, ya que son múltiples vegetales. Es donde mencioné que se incluyen los arreglos. Y los pepperonis, que es donde incluí la variedad del chorizo pepperoni, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos el Pizza Store, el New York, Chicago y Tijuana Pizza Store, pues ya tenemos los tipos de preparación donde seleccionas los ingredientes. Pero pues para eso tienes que recurrir a las Ingredient Factories que van a seleccionar cada una los diferentes tipos de ingredientes. Si seguimos las líneas, se ven un poco enredosas, pero pues si partimos desde las clases concretas que implementan la interfaz, pues ya podemos ver qué tipo de masa. Por ejemplo, esta la vimos en clase, la Spicy Dog, que es nada más una masa picante, que el profe pues lo puso como ejemplo, pero dije, si en algún lugar se va a pedir, no creo que sea en California, tal vez en México, ¿no? Entonces, por eso, para darle un poquito más de sentido. Luego, los tipos de salsa, la salsa marinara, que viene de New York, la Plum Tomato Sauce, que viene de Chicago, y pues está la del Valle Tomato Puree, el puré de tomate del Valle, que es con lo que yo hago mis pizzas. Después están los quesos, elegí mozzarella, bueno, mozzarella y relleno son los que veíamos, y elegí Oaxaca para Tijuana. Las almejas fue la parte más confusa de elegir, y esto ya es pues irrelevante en teoría, ¿no? Porque tú puedes definir estos objetos a tu gusto. Pero para pues mantener el tema de clams, ya que lo vi en varias partes y como está desacoplado, sí tendrías que modificar una gran cantidad de cosas. Pues simplemente agregué el soft shell clams, que son pues un invento mío, no sé ni siquiera si existen, almejas de caparazón suave, como los cangrejos suaves, que se los comen completos. No sé si existen y pues solo era para mantener el tema de clams, ¿no? Después tenemos los veggies, está la versión mexicana, que es jalapeño, red onion, sería cebolla morada aquí, pero le dicen red onion. Mushrooms, esta lo estamos utilizando en dos partes, pero pues los puse así separados solo para expresar que se utilizan en dos conjuntos separados, y están el green pepper y el red pepper. Independientemente de esto, si nosotros modificamos las ingredient factories, bueno, si la ingredient factories en el pizza store, ya podríamos elegir, por ejemplo, que Tijuana utilice frozen clams en vez de soft shell clams. Y pues por último los pepperonis normales y el chorizo pepperoni. Entonces, una vez visto el programa, tal vez tengamos que volver aquí varias veces para recapitular más o menos en dónde estamos. Pues este es el UML completo. La parte más larga serían los ingredientes, pero la estructura principal o las tres partes más importantes, bueno, serían cuatro, pero digo las tres ya contando por separado los productos estos que vienen de esta fábrica. Sería la pizza, las stores, los ingredient factories y los ingredientes concretos, que sería el producto concreto, que es lo que estamos mencionando, ¿no? Estaba el abstract factory, el concrete factory. Estaba el abstract product, que sería la interfaz, y el concrete product, que sería esta parte. Aunque también podemos interpretar como abstract y concrete los productos de pizzas, que serían también la New York Style Cheese Pizza, Chicago Style Cheese Pizza, etc. Entonces, vamos a comenzar con la visualización del código. Tengo la ventana en blanco y vamos a ver las fábricas y cómo interactúan entre ellas ya mediante código. Entonces, tenemos las Abstract Factory, la principal Abstract Factory como tal, que sería pues el Ingredient Factory, ¿no? Que es la que tiene la fábrica abstracta, las fábricas concretas y pues los productos. Que por eso mismo aquí incluí las pizzas y los ingredientes, porque en teoría las pizzas también cuentan como productos, solo que pues puede ser un poco enredoso, entonces dejemos
el tema, sino que el Abstract Factory principal serían los ingredientes. Entonces vamos a empezar con el Ingredient Factory. Como podemos ver, es una interfaz. Interfase, no estoy seguro de cómo se pronuncia. Pueden ser ambas o puede que solo sea interfaz o interfase. Pido disculpas desde aquí. Aquí tenemos iDub, iSauce, iCheese, el arreglo de veggies, pepperoni y clams. Y se crean los elementos donde tú ya defines qué tipo de ingrediente vas a utilizar. Eh, por la parte de la interfaz abstracta, creo que así es como se pronuncia, o creo que es el término correcto, sería todo, en teoría. Obviamente se va a implementar constantemente y se sobrescribe, por así decirlo, pues sí, es una interfaz más que sobrescribirse, se implementa. Y pues tenemos las tres Pizza Ingredient Factory. Esta es la sección de selección de ingredientes exclusivamente. Luego iremos al store, que sería la verdadera parte donde se solicitan las pizzas. Tenemos la Chicago Pizza Store, que pues es una clase concreta que hereda las propiedades o que implementa los métodos de la interfase. Entonces el método aquí lo único que hace es pues elegir el método y le da una devolución, ya que es un tipo de dato, por así decirlo. Uno que definimos nosotros a final de cuentas y se selecciona el ingrediente. Esta es la parte donde yo digo que no sé, cuando se utilizan las Ingredient Factory y las stores, no se modifica como tal el método de preparación, porque esa parte es solo agregar los ingredientes encima, por así decirlo. Pero pues aquí tenemos ya los ingredientes seleccionados. Ahorita vamos a avanzar a la parte de preparación. Aún seguimos en la selección de ingredientes. Tenemos la selección del queso, la selección de las almejas, el tipo de masa que se va a utilizar. Esta masa, ya en modo de pizza, pues todas las masas en teoría son casi similares. Al inicio tú decides cuánta masa pones para que se haga pues gordita o delgada, etcétera, ¿no? O la spicy, pues la aderezas, ¿no? Pero ya es irrelevante. Luego el pepperoni cortado, la salsa de tomate plum, no sé cómo se traduciría esto. Y los tipos de veggies que se utilizan en la pizza Chicago Pizza Ingredient Factory. Después está la de New York, pues es otra selección. El queso relleno, fresh crumbs, la versión delgada de la masa, que sería una menor cantidad de masa en este caso. Pepperonis cortados. Igualmente, esta clase, pues como son por separado, ahorita vamos a ver los ingredientes, que sería, creo yo, la última parte que podremos checar. Y también tenemos la salsa marinara. Todos estos ingredientes son la parte que se va a visualizar qué ingredientes tiene la clase o la pizza. Y pues se visualizan dependiendo de qué clases o qué ingredientes seleccionas. La salsa marinara y los veggies que se utilizan en la New York Style Veggie Pizza. Y por último está la TJ Pizza Ingredient Factory, el queso Oaxaca, las almejas estas inventadas, la masa picante, pepperoni de chorizo y el puré de tomate del valle, jalapeños, cebolla morada, mushrooms, porque también usamos champiñones acá, y pimiento verde, porque pues cuando yo voy a comprar pizza, yo veo que viene con pimientos verdes, no se utiliza tanto los rojos, al menos en lo que yo he visto en las pizzas más comerciales, ¿no? Bueno, ya tenemos estas tres Ingredient Factories que recurren a ciertos productos. Así que vamos a ver la sección de productos, que es lo siguiente. Ya para ver la parte de, pues ya vimos Abstract Factory y Concrete Factory. Ahora vamos a ver pues los productos, ¿no? En la sección de products vamos a omitir pizzas por ahorita porque no se ha trabajado todavía con pizzas. Y nos vamos a ingredients. Voy a cerrar esta parte de Abstract Factories. Nada más en símbolo de que ya revisamos esa parte. Vamos a volver tal vez a visualizar algunas cosas. Vamos a cerrar esta parte ya que vimos cómo se seleccionan los ingredientes más o menos. Ahora, los ingredientes tienen una abstracción que sería pues para seleccionar por medio de interfaces el tipo de ingrediente, ¿no? El tipo de ingrediente se selecciona, por así decirlo, o se representa, se simboliza que fue seleccionado imprimiendo el ingrediente. Entonces en la interfaz solo hay un método string, un método toString, que se aplica a la interfaz, sigo sin saber, que sería pues el mismo principio para todos. iCheese, iClam, iDove,
hay pepperoni, hay sauce y hay veggies. Los 6 ingredientes principales que son con los que se manejan las factories. Vamos a abrir tantito el Abstract Factory otra vez para ver, pues, los 6 elementos, ¿no? Hay dough, hay sauce, hay cheese, hay veggies, hay pepperoni y clams. Bueno, pues aquí están, ¿no? Los Abstract Products. Entonces, una vez vistos los productos abstractos, vamos a ver que en los productos concretos vamos a encontrar implementaciones de la interfaz. Entonces cerramos las abstracciones solo para no perdernos tanto con la cantidad de elementos en pantalla. Y por ejemplo, las black olives, las aceitunas negras, son veggies, son vegetales. Entonces en Ice Veggies eh, le damos, más que un override, implementamos el método, solo que ahora sí el toString pues va a devolver un elemento, no un valor. Este elemento, este valor es un string, porque es un toString. Y pues dice Black Olives. Así tú vas a exponer que cuando selecciones este ingrediente vas a contar pues con aceitunas negras a la hora de incluirlos pues en el arreglo de veggies, ya que pues, reitero, vamos a utilizar un arreglo de vegetales. Chorizo pepperoni pues implementa la interfaz pepperoni en vez de la interfaz veggie. Y este principio se aplica igualmente. El string I pepperoni to string ahora devuelve un valor que es chorizo pepperoni. Y este principio se aplica con absolutamente todo. Ahora está la sauce del Valle Tomato Puree. Ya vimos un veggie. Aquí tenemos unos clams. Sauce ya elegimos, ¿no? Sí. Un queso y un dough. Ahí está. Entonces estos son los 6 elementos. Una masa, un queso, almejas, una salsa de tomate, un pepperoni y pues veggies. Entonces estos 6 elementos son los ingredientes que se seleccionan y eso sería todo lo que tendríamos que ver en la parte del Abstract Factory para seleccionar los ingredientes, para las fábricas de ingredientes, ¿no? Tenemos para reiterar en lo que vamos a volver un poquito al OML para saber qué es lo que hemos revisado hasta ahora. Lo primero que vimos fue esta parte. A ver cómo podemos... Ok. Lo primero que vimos fue esta parte. Vimos el Pizza Ingredient Factory y vimos los 6 métodos de Create Dough, Create Sauce, Create Cheese, Create Veggies, etc. Luego vimos cómo se implementan, donde tú, si estás en la clase New York Pizza Ingredients Factory y creas un dough, pues tienes que bajar y seleccionar pues qué masa vas a elegir, ¿no? Y ahí lo defines en la respuesta, ¿no? Y ya podemos ver también en las fábricas bueno, en los productos concretos, podemos ver pues que por ejemplo está la interfaz de masa y 3 masas concretas. Producto abstracto y producto concreto. Voy a borrarlo solo para que pues no quede tan alterado. Entonces ya vimos lo que es la abstracción de los ingredientes, las implementaciones concretas y lo mismo con las interfaces de los productos, ¿no? Productos abstractos, Dove, sus implementaciones, Sauce, sus implementaciones, Cheese y las clases concretas que implementan las interfaces. Pues ya podemos seleccionar ingredientes. Pero ¿cómo se pide una pizza en este sistema, no? Es la siguiente parte. Estas partes recurren pues ya vamos a trabajar en la Pizza Store ahora sí. Pues esta es una... ¿Cómo se llama? Le puse un nombre aquí, disculpen. El Factory Method. Esta parte es un poquito más simple, por así decirlo. Utiliza la otra parte, pero está, pues como dice el término, desacoplado, ¿no? O sea, no... Este Factory Method podría tal vez definir un solo tipo de ingrediente y te ahorras la otra parte, pero pues reduces la capacidad de variar en ingredientes, de tener múltiples tiendas, etcétera, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos que checar el Pizza Store y pues tenemos primero la abstracción. Pizza Store. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 2 elementos. Vamos a volver otra vez aquí al OML. Tenemos Create Pizza y Order Pizza. El Create Pizza se declara como un método abstracto de pizza, pero no se va a utilizar aquí en la clase abstracta de Pizza Store. Eso sí, en el Order Pizza, este método no va a cambiar como tal. Este método se va a mantener así como está. No vamos a hacer más cosas. Este método no tienes que hacer otra labor más que ordenar una pizza y elegir el tipo. Entonces, dependiendo del tipo, eso lo vamos a ver ya en las clases concretas,
pues ya se hace todo el proceso, ¿no? Se hace el pizza prepare, pizza bake, pizza cut y pizza box. Entonces, aprovechando que ya vemos otros métodos, nos volvemos a productos, pero ahora vamos a la sección de pizza. Tenemos la abstracción de pizza, que utiliza, pues, genera atributos, que es I love, I sauce, I veggies, I cheese, I pepperoni, I clams. Y pues tiene el prepare. El prepare se va a implementar más adelante, que es en las clases concretas. Y tiene el bake, cut, box. Y un override, ¿no? Que ya define pues qué elementos. Aquí es donde se imprimen los elementos dependiendo de cuáles objetos. Estos pueden estar vacíos, algunos, o van a estar vacíos algunos, ya que no todas las. O sea, no hay una pizza que incluya todos los ingredientes. Entonces van a haber elementos vacíos. Pero aquí simplemente decimos, si el atributo continúa en valor, pues agrégalo, ¿no? Agrega el elemento, lo conviertes a tu string. Y pues pones el nombre de la pizza, ¿no? Es una impresión de la pizza preparada, de los ingredientes que incluye. Si tiene clams, si tiene pepperoni, si tiene veggies, pues aquí se depende de cada elemento. Y también, si no es el último de la lista, se le agrega una coma para listar los elementos que formen parte del arreglo veggies. Eh, Eso sería todo con la parte de la clase abstracta pizza. Pero pues aquí ya podemos verificar pues qué cosas se van a trabajar con esa parte, ¿no? Ahora, el prepare, como hemos visto aquí, no se ha implementado. Se tienen que ver las clases concretas. Entonces, pues vamos a verificar un poquito las clases concretas, qué es lo que hace el prepare. Bueno, pues primero implementamos el ingredient factory. El ingredient factory aquí lo podemos ver pues es en el momento en el que Pizza Store de manera indirecta va a recurrir a los ingredient factories. Lo digo de manera indirecta porque no es hasta que tú implementas un tipo de pizza concreto por medio del Pizza Store, no vas a poder utilizar este ingredient factory, pero desde aquí está bien declararlo de manera local para pues almacenar los elementos, ¿no? Se le adjudican atributos, se le asignan atributos o se le asignan valores a los atributos, dependiendo de la preparación. Por ejemplo, como dije, la cheese pizza pues tiene masa, salsa y queso. Y pues se te indica que se está preparando el nombre. El nombre se va a declarar más adelante, lo vamos a ver en las Pizza Store concretas. Aquí todavía tiene nombre. Así que vamos a ver las Pizza Store concretas para ver cómo funciona este principio, ¿no? Vamos a cerrar estas por ahorita, solo para no llenarnos de pestañas. Ahora, ¿qué pasa cuando tú defines una Pizza Store concreta? Que es con las que vas a trabajar ya cuando quieras pedir una pizza. Bueno, pues vas a tener un objeto pizza nulo, vacío en blanco, y vas a definir la ingredient factory. Por ejemplo, ahorita yo elegí la Chicago Pizza Store. Entonces, pues vamos a trabajar con el ingredient factory de Chicago. Vamos a agarrar la Pizza Ingredient Factory de la interfase. Vamos a tomar la interfase como elemento, pero vamos a hacer la instancia del objeto. Bueno, creo que voy a reformular un poquito esta frase. Vamos a implementar la interfaz de Pizza Ingredient Factory, pero vamos a hacer una instancia, o con esto vamos a hacer una instancia de Chicago Pizza Ingredient Factory, haciendo entender que vamos a utilizar los ingredientes de la Chicago Pizza. Y aquí es donde tenemos el switch para seleccionar pues los tipos de pizza, ¿no? Que está la cheese pizza, la veggie pizza, la clam pizza y la pepperoni pizza. Por eso mismo digo que hice trampa en UML. Si nos fijamos, esta es una clase concreta, que serían estos de acá. Ahorita ya vimos cómo funciona esto, ya vimos cómo estos métodos, bueno, ay, me equivoqué, aquí voy a borrar un poquito. Ya vimos cómo estos tres métodos son los que vamos a mantener constantes, pero el prepare ya depende del tipo de pizza. Y vemos cómo a la hora de crear la pizza, pues dependiendo del Pizza Store es que Ingredient Factory toma, pero el Ingredient Factory lo toma desde acá y se va pues dependiendo de, pues toma la interfaz obviamente, pero también selecciona con un objeto físico o con un objeto concreto, utilizando la instancia pues que definimos acá, ¿no? Por medio del Pizza Ingredient Factory, salta a la factory concreta que requiere. Ahorita elegí New York en vez de Chicago cuando estamos en la clase de Chicago, pero creo que se entiende un poquito el tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos los style pizzas. Los style pizzas se definen como nombre. Aquí es donde se asigna el nombre al objeto de pizza. Ya que si recordamos previamente en la clase pizza, ya incluye nombre. En las
En el método aquí de prepare también se está preparando tal pizza. Entonces aquí es donde se asigna el nombre en las pizza store. Y pues es Chicago Style Cheese Pizza, Chicago Style Veggie Pizza, Chicago Style Clam Pizza, bla, bla, bla. Entonces, si vemos, se hace la pizza. La pizza toma la implementación o se implementa desde la clase abstracta. Pero, de igual modo que tomamos el abstracto y lo volvemos o implementamos el concreto, instanciamos algo concreto, vamos a hacer algo similar aquí. Entonces aquí tomamos la pizza, pero en vez de utilizar la new pizza, que sería implementar una clase abstracta, implementamos una clase concreta, que es lo que vimos con el profesor. Todavía no me queda claro la magia de esto. Yo hubiera puesto cheese pizza igual a cheese pizza, c pizza igual a new cheese pizza, pero pues estoy implementando lo del profesor porque pues así es como se debía hacer, ¿no? Y después se toma el factory de ingredientes para elegir los ingredientes. Los ingredientes, como recordamos, dependen del factory que estamos utilizando y se definen más adelante, se definen en la clase program, perdón, son muchas clases y a veces pues uno se puede perder en esto. Entonces, así es como funcionan las stores. Si vemos las otras tiendas, va a ser el mismo principio el que se aplica. Se sobrescribe el create pizza nada más de el pizza store. El create pizza aquí lo tenemos en blanco. O más que en blanco, pues solo definimos que existe un método abstracto y se utiliza ya o se implementa el método, se activa el método en las clases concretas de las pizza stores. Entonces aquí cuando se crea la pizza, pues ya se hace todo el proceso de elegir el objeto, elegir la fábrica de ingredientes y pues se define qué pizza se va a utilizar y ya dependiendo de qué pizza selecciones, pues es qué Ingredients Factory se va a utilizar, porque pues, o qué tiendas, qué pizza store selecciones, es qué pizza Ingredient Factory. Porque está el Pizza Store y el Ingredient Factory. Entonces el Ingredient Factory, ya está definido aquí y se utiliza a la hora de elegir la pizza. Entonces, de este modo se eligen los ingredientes concretos. Es un poco enredoso, pero creo que en el UML podemos apreciarlo mejor. Ok. Cuando tú pides una pizza, pues vas a tener que ordenar la pizza desde aquí. O bueno, este método de ordenar la pizza se va a heredar porque pues son clases que heredan de la clase abstracta. Entonces, cuando pongo estos, significa que vamos a modificar el elemento. El create pizza se modifica dependiendo de qué store se esté haciendo, pues ya lo verificamos previamente. El create pizza, en este caso, creo que lo principal que cambia es el nombre de la pizza, ¿no? Es el New York Style, el de veggie, clam, pepperoni, cheese, etcétera, ¿no? Entonces es el nombre que cambia y es lo que genera las clases concretas estas. Entonces cuando tú ordenas estas pizzas, tú vas a crear una pizza y dependiendo de la pizza store, tienes que elegir una pizza factory. Una vez seleccionado el pizza factory, tienes que crear los ingredientes para implementarlos en la pizza. Dependiendo de qué pizza selecciones, si seleccionas cheese pizza, vas a seleccionar una cantidad específica de ingredientes. Vas a seleccionar la masa, vas a seleccionar la salsa y como elegís cheese pizza, vas a seleccionar el queso. Entonces, como estamos todavía manejando con New York, pues como vamos a elegir estos tres, pues primero vamos a crear la masa. Ok, entonces siguiendo estas tres selecciones, primera selección, pum, va a ir acá y va a seleccionar esta masa, porque esto es lo que pide. Ahora, la salsa. Vamos a elegir, vamos a ir bajando. Seguimos. Ok, ¿qué salsa es la que dice aquí? Ah, ok, la salsa marinara. Ok, selecciona la marinara. Vamos a ir bajando, sigue bajando porque sigue seleccionando y ahora vamos a elegir el queso. New York Style, elige Reggiano Cheese. Entonces, esos son los tres para esta selección. Ahorita voy a recargar eso para que se borre el texto porque creo que es más fácil. Bueno, lo que escribí. Pero así es como funciona esto. Por medio de Pizza Store se hacen las clases concretas. Eliges, dependiendo de qué store, los ingredientes utilizando pues las Ingredient Factories. Aquí es como recurre, por eso reitero e insisto, hice trampa. Esta flecha debería ir acá. O sea, deberían ser tres flechas las que recurren a esta interfase. Y ya, pues por medio de la interfase y dependiendo de qué store sea, es qué factory concreta vamos a elegir. Pero igual, serían tres líneas las que irían a esta zona. Pero pues por ahora creo que está bien dejarlo así, ¿no?
Ya recargamos esto un poquito en blanco y ya vimos más o menos cómo es el proceso, ¿no? Eh, por último, creo que tenemos que checar algo más. O creo que no. Ya creo que ya podemos codificar, ya que ya vimos pues las abstracciones. Esa fue la primera parte, los ingredients factories y los products, ¿no? Y también tenemos las pizzas, tenemos, sí, ya vimos las stores y ya vimos cómo funciona. Ahora vamos a ver el programa en ejecución, pero antes de eso, pues vamos a verificar un poquito de código para ver cómo se implementan todas estas clases, cómo trabajan, ¿no? Una vez ya vimos cómo está la estructura, ya vimos que solo tenemos que elegir, pues, cuatro cosas. Con cuatro cositas ya podemos, pues, ponernos a pedir pizzas. Ahora sí que por montones. Aquí pedimos 12 pizzas, porque son tres tiendas y cuatro tipos de pizzas, y cada una pues cuenta con unos ingredientes concretos específicos, ¿no? Entonces, voy a hacer un poquito zoom para ver aquí. Tenemos eh, la manera de implementar, como dijimos, se selecciona la clase abstracta para comenzar la instancia, pero ya la instancia se concreta o se selecciona, se implementa la clase abstracta y se instancia la clase concreta. Creo que es como dijo el docente. Bueno, tenemos Pizza Store, New York Store, que es una New York Pizza Store. Luego una Chicago Store, que hace el mismo principio. Pizza Store, pero se instancia una Chicago Pizza Store. Y por último, la TJ Store. Entonces ya tenemos nuestras tres tiendas de pizzas y tenemos una clase pizza, que es la que se va a andar cocinando. Creo que el único problema aquí es que como yo tengo que poner el nombre de la pizza, aquí pude haber puesto yo nada más la palabra cheese aquí y pues jalar el nombre o ponerlo después, no importa, ¿no? Podría ser, por ejemplo, pero esto significaría que no pondría Tijuana Style Pizza Cheese Pizza o New York Style Cheese Pizza o Chicago Style Cheese Pizza. Entonces lo vamos a devolver a como estaba, solo para que pues se sepa que se va a utilizar el mismo nombre de la pizza. Y pues bueno, se va a pedir una pizza de queso de las tres tiendas. Ethan vive en Nueva York, Joel vive en Chicago y Juan vive en Tijuana. Entonces ellos tres van a pedir una pizza cada una, pero vamos a ir pidiendo el mismo tipo de pizza por separado, ¿no? Digo, simultáneamente. Y ya una vez visto queso, vamos a ver las de clan. Y ya vista la de clan, vamos a ver la de pepperoni. Luego, por último, vamos a ver la de veggies, que es la que maneja los arreglos. Y ya pues con esto vamos a verificar cómo se implementan. Si vemos bien, hay pocas partes donde se imprime. Antes de como tal imprimir, vamos a ver en qué partes se imprime. O bueno, decir pocas partes es falso, porque todas estas imprimen un elemento. Eh, Aquí está, ¿no? Tomato sauce with plum tomatoes. Es un elemento, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que imprimen, claro que sí, pero dentro de las clases que utilizan estos elementos hay pocas partes que ella como tal lo van a imprimir. Por ejemplo, la Chicago Pizza Store, tú este cheese no lo imprimes, sino que lo eliges y el name se va a imprimir más adelante. Entonces, esta parte solo asignas nombre, no imprimes nada. Ahora, si nos vamos a la preparación de pizzas, ahí sería donde nosotros podríamos ver ya impresión de elementos. Aquí vemos que se cocina por cierto tiempo, se corta la pizza en partes diagonales, en las 8 piezas, se pone la pizza en la Official Pizza Store Box y pues ahora sí, esta es la sección donde se podrían imprimir cosas adicionales, ¿no? Se imprime el nombre de la pizza, o sea, se agrega, ¿no? Se agrega el tipo de masa, la salsa, el queso, solo si este elemento es incluido en los atributos que sí están llenos, que sí contienen elementos, si no es null, que por eso estoy utilizando aquí, si la masa es diferente de null, significa que sí hay masa. En teoría, todas las pizzas llevan masa, así que siempre se va a imprimir una masa, también una salsa y un queso. Pero ya después, lo que son veggies, clam y pepperoni, posiblemente no. Entonces, pude haber yo mantenido esto, pero ¿qué tal si luego existe una pizza que no lleva masa? Que es una costra de queso con salsa encima, no sé, lo que sea. Entonces, por eso mismo, pues aquí se mantiene. Ya si se elige este nuevo ingrediente, o sea, se elige este nuevo tipo de pizza, pues se puede modificar un poco el programa y ya se genera. Entonces, aquí es donde se imprime todo.
y pues se imprimen los elementos que vemos aquí. Y pues para esto se imprimen los elementos dependiendo de cuántos hay en el arreglo, que pueden ser de 3 a 4. Ahora sí, vamos a correr el programa y ver cómo funciona. Vamos a ver bastantes ¿cómo se llama? Impresiones, ya que imprime pues la preparación, imprime al final y imprime como quién ordenó qué cosa. Ahorita creo que está cargando. Pero sí, va a imprimir que se está cocinando, se está encajando y encajando, se está guardando en una caja y que pues alguien la pidió, ¿no? Entonces, tienen que ser 12 pizzas. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahora, estamos haciendo una pizza New York Style Cheese Pizza. Bueno, una New York Style Cheese Pizza. Se prepara la New York Style Cheese Pizza, ya que esto es diferente, ¿no? El making viene de otra parte. Ahora, el preparing es donde se elige la pizza. Se cocina por cierto tiempo, se corta la pizza en diagonal slices, se pone la pizza en la Pizza Store Box y se dice que Ethan pidió la New York Style Cheese Pizza. Ahora vamos a tener a la mano el UML con los ingredientes para ver que esté correcto, ¿no? Entonces, vamos hasta arriba, ahora sí. Si vemos aquí, dice que lleva thin crust dough. Entonces vamos a ver, es New York Style, es thin crust dough o masa delgada, ¿no? Después dice que lleva salsa marinara. Bajamos esta línea, salsa marinara. Bajamos tantito más y podemos ver el queso relleno. Entonces, esta pizza, la pizza de queso neoyorquina, solo lleva estos ingredientes. Y aquí podemos ver que, pues sí, desde que definimos el Ingredient Factory, estos ingredientes forman parte de la Pizza Ingredient Factory de New York, pero estos ingredientes se definen ya hasta la New York Style Cheese Pizza. En esta parte donde tú defines los ingredientes, pero los defines en el Pizza Store, ¿no? Ya dependiendo de cuál elijas es que Style Pizza se genera. Ahora, Chicago Style Pizza, o Cheese Pizza, se genera del mismo modo, ¿no? Se dice que se está preparando la Chicago Style Cheese Pizza, se cocina del mismo modo, se corta la pizza en diagonal slices y se guarda en la Pizza Store Box. Ahora, Joel es el que vive en Chicago, como habíamos dicho. Y Joel pidió la Chicago Style Cheese Pizza. Aquí es donde digo que si yo hubiera dicho que Joel solo pide la Chicago Style Cheese Pizza, pues sí, claro que se vería un poquito mejor en la secuencia porque sería que Joel se pone hasta acá arriba y tendría un poquito más sentido, pero lo puse así para poder utilizar el nombre de la cheese pizza, ¿no? De la Chicago Style Cheese Pizza. Ya que primero se prepara y luego se pide la pizza y se imprimen los elementos, ¿no? Y ya pues, vamos a ver, thick crust, que es la masa esta más gordita. La tomato sauce with plum tomatoes, no sé qué es plum la traducción, y el queso mozzarella, que es el queso de Chicago. Ok, ya vimos que no es ni relleno, no es ni salsa marinara, ni es la masa esta delgada, ya que es como se hace la pizza estilo Chicago. Y por último está la Tijuana Style Cheese Pizza. Se prepara la Tijuana Style Cheese Pizza, se cocina del mismo modo, se corta. Esta parte no se ha modificado ya que estamos implementando esto desde que se elige la pizza en la... aquí, en esta parte. El bake, cut y box se mantiene de igual modo. Y cuando se dice preparing, pues elige el nombre, pero los ingredientes se seleccionan. Ahora sí. La masa. La masa es la spicy dough. Aquí le puse masa spicy sazonada con especias picantes mexicanas. Luego el puré de tomate del valle y el queso Oaxaca. Entonces sería spicy dough, viene aquí de TJ Ingredient Factory. Luego sería el del Valle Tomato Puree, el puré de tomate. Y por último, el queso Oaxaca. Entonces estas tres están pues correctamente funcionales, ¿no? Creo que ya vimos cómo está la función. Nada más vamos a verificar los ingredientes que lleva cada tipo de pizza, ¿no? Entonces está después la New York Style Clam Pizza, que pues utiliza las tres cosas de la cheese pizza, que ya vimos, que es la masa delgada, la salsa marinara y el relleno. Pero aparte se le agregan las fresh clams en Long Island, que está ahí cerquita de Nueva York. Después está el Chicago Style Clam Pizza. También vamos a verificar nada más. Ethan desde Nueva York. Joel es de Chicago y pidió la Chicago Style Clam Pizza. Las tres cosas de la cheese pizza. Los tres ingredientes principales, la masa, el tomate y la mozzarella, pero las de Chicago, los ingredientes de Chicago. Y pues los frozen clams que vienen de Galicia. Esto nada más porque busqué. ¿Cuál es la marca más famosa o la más rica
de almejas congeladas y salió con unas de Galicia. Y por eso está esto aquí. Ahora, la de Tijuana, Style Clan Pizza. Nunca he visto una, pero pues está utilizando la masa picante, el puré del valle, el queso Oaxaca, los tres elementos de la cheese pizza, ya que estos los vamos a ver recurrir muchas veces. Y por último, pues el soft shell clams fresh, o sea, las almejas de coraza, sí, de coraza suave, frescas de Ensenada, porque pues Ensenada es el puerto más, al que más se recurre cuando se quiere hablar de mariscos. Entonces, pues de Ensenada vienen esos ingredientes, ¿no? Luego están las pizzas de pepperoni. El- Aquí, como dije, solo para agregar un poquito más de variedad, esto fue previo a agregar la store de Tijuana, porque si no hubieran sido style sliced pepperoni y punto. Se agrega lo que llevaría una veggie, una pizza veggie, pero se le agrega pepperoni, ¿no? Entonces, como esto es de Nueva York, el garlic, onion, mushrooms y red pepper son lo que conforma la pizza veggie de Nueva York. Por otro lado, si Joel pide una pepperoni pizza, pues pide los black olives, spinach y eggplant. Que esto es berenjena, creo, no me acuerdo la verdad. Pero sí, pues tiene su masita un poquito más gordita, el tomato sauce with plum tomatoes, el mozzarella cheese, las verduras que hayamos visto y el pepperoni sliced. Y pues la única variante aquí en la pizza de pepperoni, aparte de los veggies, sería que el pepperoni es chorizo, ¿no? Aquí vemos que la pizza de pepperoni acá llevaría jalapeños, red onions, mushrooms y green peppers. El red onions había dicho que era la cebolla morada, solo que en Estados Unidos se le dice red onion. Los champiñones son los mismos que se utilizan en Nueva York, por así decirlo, pues son mushrooms tradicionales, creo que esos de hecho creo que son globales. Y el green pepper. De igualmente podríamos poner Mexican mushrooms y generar una clase nueva y pues ponerle otro nombre, ¿no? El chorizo pepperoni, como había dicho. Y pues este lo pidió Juan en Tijuana. En la Tijuana está el pepperoni pizza. Y pues por último está la veggie pizza, que serían las mismas pepperoni pizzas, porque es como yo definí que se cocinarían, solo que sin pepperoni. Esa es la única variante. Que aquí, a diferencia de los otros, pues falta el término pepperoni. Y eso sería todo con respecto a mi programa. Siempre les pongo algo similar a mis programas. Por ejemplo, este es el Abstract Factory. Debí poner Abstract Factory Pips and Yum Yum. Pero pues empezamos con el Factory Method. Entonces pues empezó con Factory, ¿no? También el Observer Pattern tiene algo de... El Observer era el de Plop Plop, de gotitas de agua, porque era el de clima, el Weatherama. Y el Decorator pues tiene algo de Glue Glue, porque pues tomas cafés, ¿no? Entonces eso sería todo por el programa. Solo para recapitular rápido, aunque creo que fui un poquito redundante o reiterativo con lo que decía. Con el store, tú eliges qué tipo de pizza vas a preparar, ¿no? Los tipos de pizza. Y los ingredientes los seleccionas en... Ay, perdón, se me movió esto de acá. Los seleccionas en sus respectivos factories. Y accedes a esos factories por medio de las clases concretas de New York Pizza Store, Chicago Pizza Store, etcétera. Y asimismo, tú, eso sí, por medio de Pizza Store, recurres a la clase abstracta de pizza y a la vez a las clases concretas de Cheese Pizza, Veggie Pizza, etc. También recurres a las interfaces por medio de New York Style Cheese Pizza, Veggie Pizza, etc. Y esas interfaces les asignas un elemento, un valor, por medio de las clases concretas de los productos. Entonces, eso sería todo por el programa Extra Factory. No tengo nada más que agregar. Si hay algún tipo de dudas, pues puedo aclararlas. Y eso es todo. Muchas gracias por ver.